Hola, bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevista en RT. En esta ocasión tenemos la gran oportunidad de conversar con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Señor presidente, muchísimas gracias por haber encontrado tiempo para nuestro programa en su agenda. Bueno, al llegar a Nicaragua lo que nos sorprendió fue una gran participación de los jóvenes en la vida política, en la vida social del país. Ellos forman parte de distintas organizaciones, están incorporados al mercado laboral. ¿A qué se debe esa apuesta por la juventud en Nicaragua? Sí. La verdad es que el mundo de hoy no lo podemos pensar sin la juventud. No nos podemos imaginar el mundo de hoy sin la juventud. Y en Nicaragua, con tanto más razón diría, porque aquí tuvimos un cambio revolucionario que fue dirigido por jóvenes, donde participó la juventud, donde el principal protagonista fue la juventud. Y esto explica cómo la revolución ha logrado mantenerse en las diferentes generaciones que han venido sucediendo a la generación, digamos, de los que logramos llegar al triunfo en el 79. Ahora, lógicamente, bajo nuevas propuestas. En aquellos tiempos, para la juventud la demanda era el sacrificio, la lucha utilizando las armas para defender las ideas. Ahora la batalla son las ideas para vencer la pobreza, para vencer el hambre. Y ahí la juventud nicaragüense está profundamente comprometida. Bueno, precisamente el nombre de un joven está marcando ahora la actualidad informativa, es el nombre de Edward Snowden, que es conocido por sus revelaciones sobre el espionaje llevado a cabo por Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Nicaragua se ha tomado la decisión de proponerle asilo político? Bueno, él nos envió una carta a través de la Embajada de Nicaragua en Moscú y nos manifestaba claramente que corría riesgo su vida, su seguridad. Y más allá de lo que significaba la valentía de su denuncia, y nos pedía que si lo podíamos abrigar aquí en Nicaragua. Y lógicamente Nicaragua ha sido un país de puertas abiertas. Y por esa razón nosotros manifestamos la disposición de darle la bienvenida a Nicaragua. Pero no todos los países decidieron otorgarle asilo político, digo, de América Latina. Entonces, ¿por qué Nicaragua? Venezuela, el presidente Nicolás Maduro fue muy claro en cuanto a manifestar esta disposición. También el compañero presidente Evo Morales. Y yo diría que ese es un sentimiento común en América Latina. Entonces, el principio del asilo es un principio que está en la esencia misma de los procesos de liberación que ha vivido América Latina hacia lo que es la democracia en sus diferentes modalidades. El asilo ha sido sagrado en América Latina, un principio sagrado. Y por eso es que no debe extrañarnos que encontremos en América Latina esa disposición. Según algunas de sus denuncias, Estados Unidos está espiando no solo a sus ciudadanos y los de la Unión Europea, sino también Estados Unidos está interceptando el 99% de las comunicaciones privadas de América Latina. ¿Qué significa esto para la región? Y bueno, ¿cuáles son los pasos, las acciones de respuesta planeadas por parte de los países latinoamericanos ante estas revelaciones? Sí. Primero, estamos frente a un hecho que no es ajeno al comportamiento de la política norteamericana, de sus aparatos de inteligencia, donde esto que yo explicaba el día 19 de julio, aquel famoso jefe del FBI, Hoover, logró sobrevivir al frente de ese aparato de inteligencia durante 6 presidentes.
Y él lo primero que hacía era, cuando el presidente estaba electo, se sentaba con él y le decía, mira, le presentaba toda la información que tenía sobre el presidente. Y ahí mismo se aseguraba el puesto, el cargo. Ahora, con la tecnología actual, con las capacidades que existen para recabar información, estamos frente a un hecho de proporciones totalmente impensables. Impensables, diría yo, para quienes consideraban que existía alguna ética en la sociedad norteamericana, en el Estado norteamericano. Yo no diría en el pueblo norteamericano, sino en lo que es el sistema norteamericano. Pero no hay ética, no hay ética, y creo que esto queda más claro cuando sus principales aliados en Europa han sido espiados por los Estados Unidos. Ya no digamos nosotros. Nosotros no solamente hemos sido espiados, hemos sido invadidos por las tropas norteamericanas. Hemos sido sojuzgados por las tropas norteamericanas, nos hemos visto obligados a luchar contra la política invasora de los Estados Unidos. Y Nicaragua, yo diría, es de los pocos países en América Latina que ha enfrentado directamente a la tropa norteamericana. Desde el siglo antepasado siguen enfrentando aquí el expansionismo norteamericano. Entonces, pienso que frente a este hecho, lo que queda es la denuncia, como ya se ha hecho la denuncia, como se hace la denuncia. Pero esto lo que nos dice es que es el momento de trabajar más en favor de la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, que es lo que está en nuestro alcance hacer. O sea, nosotros no tenemos la capacidad para poder decirle a los Estados Unidos no haga eso. Simplemente tenemos la capacidad de protestar, de tener dignidad, pero hasta ahí nomás. No podemos frenarlos, no tenemos capacidad para frenarlos. Ellos tienen la fuerza para lanzar sus aventuras militares, pero sí tenemos la autoridad y la fuerza y la voluntad política de unirnos los latinoamericanos y caribeños. Y al unirnos, bueno, tomar en cuenta que tenemos enfrente a un Estado, el Estados Unidos de Norteamérica, lo tenemos aquí mismo en el vecindario, que nos está espiando todos los días y que está espiando a sus propios ciudadanos. Si es que si está espiando a sus propios ciudadanos, ya no digamos a los vecinos, rompiendo las más elementales normas de ética, porque se rompieron los límites que existían, digamos, en lo que eran las operaciones de inteligencia, en lo que es el campo de la defensa, en lo que es el campo militar, incluso en lo que es el campo de la búsqueda de información científica, técnica. Han habido, pues, trabajos de inteligencia en la búsqueda de información en ese campo. Pero ya ahora pasar a espiar a los ciudadanos de su propio país, de los Estados Unidos de Norteamérica, de sus aliados, entonces lo que demuestra es que el Estados Unidos no tiene ética, y que ese volumen de información que pueda tener también de poco le vale, a última hora de poco le vale, porque no es de esa manera que Estados Unidos va a lograr reivindicarse y reivindicar a su pueblo. Simplemente cambiando de actitud es que Estados Unidos se va a reivindicar ante el mundo y se va a reivindicar ante su pueblo. Bueno, el caso de Edward Snowden también centró la atención del mundo cuando los gobiernos europeos de Francia, Portugal, Italia, España cerraron sus espacios aéreos al avión presidencial del presidente boliviano Evo Morales. El propio jefe de Estado dijo que el principal promotor de esta acción fue Estados Unidos. Entonces, ¿por qué cree que los gobiernos europeos siguieron la pauta de Washington? Yo pienso, estoy convencido, que el mundo se enfrenta, el planeta entero se enfrenta a lo que es una dictadura del capitalismo global. El capitalismo, el imperialismo es uno solo.
no es que haya imperialismo bueno y imperialismo malo, es uno solo. Los intereses son los mismos y son los que históricamente han sojuzgado a los pueblos en África, en Asia y en América Latina. Son los que llegaron a exterminar, los europeos son los que llegaron a exterminar al pueblo originario de los Estados Unidos, de Norteamérica. Fueron europeos los que invadieron y dominaron África y esclavizaron África. Europeos los que dominaron y esclavizaron América, Asia, etc. Entonces, el mundo tiene dos grandes, digamos, grupos. El grupo dominante, donde están los países que fueron colonialistas, pero que no dejan de pensar y actuar ahora en estos nuevos tiempos como imperialistas y que comparten totalmente, comparten estrategias militares, estrategias políticas, estrategias económicas con los Estados Unidos de Norteamérica. Son uno solo. Las políticas de subsidio, por ejemplo, en los Estados Unidos, políticas de subsidio en Europa. A los países en vías de desarrollo se les prohíbe la política de subsidio. A ellos sí. Es decir, cuando se plantean acuerdos comerciales, vamos en una situación de desventaja porque allá está la política de subsidio. Ellos no renuncian a su subsidio. Entonces, ahí tienen un instrumento poderoso para poder controlar lo que es el comercio mundial. Y ya no digamos a través de las finanzas, y ya no digamos a través de los préstamos, y ya no digamos a través del poderío militar. Las últimas aventuras que hemos visto allá en aquellas zonas en Libia, ahora en Siria, ¿qué fue lo que apareció ahí? La OTAN. ¿Y qué es la OTAN? Europa y los Estados Unidos. Entonces, no es que Estados Unidos esté, digamos, obligando a los europeos a actuar de esa manera. Simplemente tienen una afinidad, tienen una posición común, tienen intereses comunes de dominación mundial, tienen estrategias compartidas, quieren dictar esquemas democráticos en el mundo, quieren juzgar a todos los pueblos. Entonces, por eso no es raro lo que le pasó a Evo. Lo que le pasa a Evo sencillamente es que entró la maquinaria de Europa y los Estados Unidos a bloquearlo, a acercarlo, a secuestrarlo, pensando que traía a Snowden allá en el avión. ¿Pero qué es lo que puede hacer América Latina frente a estos pasos para que se respete la dignidad de las naciones, que se respeten los acuerdos internacionales? Lo que nos queda es seguir luchando por la unidad latinoamericana. En la medida que estemos más unidos los latinoamericanos y caribeños, y que ahora tenemos ese compromiso en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, ese ya es una realidad, ya es una realidad en su principio, en su inicio, en su desarrollo. Se instaló gracias al empuje que le dio el compañero presidente, comandante Hugo Chávez, y se instaló ya formalmente, digamos, en Caracas, con Chávez en la presidencia. De previo estuvo la reunión de México con el presidente Calderón y antes otra reunión del Grupo de Río allá con Lula en Brasil. Es decir, fueron 3 momentos, el de Brasil, el de México, hasta la constitución de la CELAC allá en Caracas. Y ahora la CELAC pasó a Chile, de Chile pasa la presidencia a Cuba. Es decir, estamos frente a una América Latina que está logrando vencer todo eso que te estaba describiendo, todo ese poder es inmenso, el poder del imperio es inmenso, pero América Latina está logrando vencer el poder del imperio que nos quiere ver divididos, que no quisiera que estuviésemos caminando en este proceso de unidad latinoamericano. Entonces, el único camino que nos queda a nosotros es la unidad y la dignidad, es decir, frente a atropellos como estos, bueno, protestar, reaccionar, es lo menos que podemos hacer
lógicamente, aun cuando tuviéramos la fuerza militar, si tuviese América Latina y el Caribe, sería una locura ir a responder con una acción militar, un hecho donde se irrespeta la dignidad de un país, de un pueblo y de una región de América Latina, cuando se atropella al presidente Evo Morales. Pero sí, yo creo que la mejor respuesta que podemos dar los latinoamericanos, los caribeños, es la unidad, la unidad. Bueno, Estados Unidos prometió buscar medidas correspondientes en caso de que Venezuela reciba a Edward Snowden. Además, en la lista de estas amenazas también figuraba la de la suspensión de los acuerdos arancelarios con Ecuador. Entonces, ¿cómo evalúa esta presión desde el exterior, sí, ejercido por parte del gobierno estadounidense? Y si Nicaragua se ha enfrentado con algún tipo de advertencias. No, a decir verdad, Nicaragua no ha tenido pues, ninguna advertencia. Estados Unidos nos conoce muy bien. Ya hemos sufrido bloqueo de parte de los Estados Unidos, ya hemos sufrido guerras de parte de los Estados Unidos. Están frescas todavía las heridas de la guerra. Hay a favor de Nicaragua una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que manda a los Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua. La Corte condenando a los Estados Unidos por terrorismo en contra de Nicaragua. Ellos lo saben bien. No, o sea, aquí lo que ha habido pues una posición de parte nuestra clara, y ellos no han lanzado ninguna amenaza, pero me parece que el hecho de que estén lanzando amenazas, porque han lanzado amenazas en lo general y a veces en lo particular, como lo está señalando, eso no le hace bien a Estados Unidos. Suena ridículo, o sea, luce ridículo esa potencia que se llama los Estados Unidos de Norteamérica, lanzando amenazas frente a un joven que tuvo el coraje de dar a conocer pues, lo que consideraba, y con toda razón, iba contra sus principios. Es decir, es un joven que supo llegar al límite de lo que significa una labor de inteligencia. Él sabía hasta dónde, y supo hasta dónde era la labor de inteligencia, y hasta dónde ya la labor de inteligencia se convertía en una monstruosidad, que ya no le aportaba nada a lo que es una labor de inteligencia que tiene que ver en la lucha contra el terrorismo, en la lucha por la defensa del país, en la lucha por buscar información científica, técnica. Él llega a un momento en que se da cuenta que aquello es la locura, porque eso es la locura, la locura. Bueno, hablando de la política exterior de Estados Unidos en la región, algunos activistas hondureños están señalando que supuestamente la Casa Blanca tiene la intención de construir en Honduras una base militar más grande de la región. Entonces, en caso de ser verdad, ¿cómo evalúa esta posible decisión de la Casa Blanca? Bueno, en Honduras ellos tienen ya una base que la desarrollaron, la fortalecieron cuando con el presidente Reagan Estados Unidos decidió la guerra contra Nicaragua. La base de Palmerola. Esa base sigue ahí, intacta. Sigue intacta la base. Y ahora han instalado otra base en la zona de La Mosquitia, en territorio hondureño. Esta base con el pretexto de que es para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. En cuanto a la base de Palmerola, bueno, ahí está. Y tuve la oportunidad de conocer la base de Palmerola, de aterrizar en la base de Palmerola. Venía de Uruguay. Y habían problemas de tiempo en Honduras. Yo me dirigía a Tegucigalpa, estaba el presidente José Manuel Zelaya en la presidencia. No se podía aterrizar en el aeropuerto de Tegucigalpa. Y el presidente Zelaya inmediatamente lo que decidió fue que aterrizase en la base de Palmerola. Y aterricé en la base de Palmerola, lo que son las ironías de la vida. Aterrizando en la base de Palmerola, y luego bueno, nos tomamos fotos ahí con soldados y oficiales norteamericanos que estaban ahí recepcionando el vuelo. Habían oficiales hondureños también. Y luego recorrí la base, parte de la base, ya cuando iba saliendo en los vehículos,
todas las fortificaciones que tienen, una base inmensa de lo que pude ver. Ya era noche cuando entré a Palmerola, pero es una base inmensa. Y esa base ha estado ahí desde hace muchos años. Y yo diría que es la principal base que tienen ellos aquí en la región, la base más grande que tienen en la región. Ahora están desarrollando esta otra base, ahí en la zona de la Mosquitia. Es cierto que el narcotráfico hay que combatirlo. Y hemos manifestado, y en la práctica lo estamos haciendo, bajo convenio, trabajo conjunto con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, etc. Pero partiendo del siguiente principio, no es que Estados Unidos van a ir a instalar bases aquí para que ellos combatan con su fuerza el narcotráfico, el terrorismo, etc. No, es que ellos, con información, con inteligencia y coordinando operaciones, y que fortalezcan, la tesis nuestra ha sido la siguiente, que fortalezcan los Estados Unidos a las instituciones correspondientes en los países centroamericanos. Hay que fortalecer en Honduras a la policía hondureña, a las fuerzas especializadas en la lucha contra el narcotráfico. Hay que darle más recursos, más medios, más tecnología, pero no llenarla de bases norteamericanas. Ese no es el camino, porque ahí lo que están haciendo es ocupando el país y reduciendo totalmente, a su mínima expresión, lo que son las capacidades y la experiencia, lo que ha tenido ahí Honduras en cuanto a su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Bueno, siguiendo este tema de la política estadounidense, uno de los problemas con el que se ha enfrentado Nicaragua precisamente fue la financiación de los contras en los años 80 por parte de los Estados Unidos. Como es sabido, la Corte de Justicia falló que Estados Unidos debe pagar una indemnización. Sin embargo, en 1991 el anterior gobierno retiró estas reclamaciones. Entonces, ¿cómo se puede explicar la decisión de Violeta Chamorro? Sí, primero es un hecho verdaderamente aleccionador para el mundo que Nicaragua haya logrado ganar esta batalla en la Corte de Justicia de La Haya. Parecía una cosa totalmente descabellada. Yo recuerdo que así me lo decían algunos amigos, pero si ahí no se va a lograr nada, es mentira. Estados Unidos no va a permitir que falle la Corte en contra de ellos. Y la Corte falló. Y mandó a indemnizar a los Estados Unidos a Nicaragua. Luego, en el año 91, con la llegada del gobierno de la señora Chamorro, decidieron levantar la demanda. Pero, de acuerdo con lo que es la sentencia, de acuerdo con lo que son las mismas leyes en Nicaragua, no cumplieron con todos los pasos para darle validez a esa voluntad política que tenían de levantarle a los Estados Unidos esa demanda. De tal manera que la demanda sigue viva. Y nosotros no renunciamos a esa demanda, a que se indemnice a Nicaragua. Y por eso, cada vez que Estados Unidos habla de que ha ayudado a Nicaragua, yo lo que les digo es que ellos lo que están haciendo es abonando parte de la deuda que tienen con Nicaragua. O sea, eso que ellos llaman ayuda no es más que un abono. Están dando un poquito, reconociendo un poquito. No es que estén ellos ni apoyando, ni que estén regalando, ni que estén donando nada. Simplemente están pagando una pequeña parte de la inmensa deuda que tienen con Nicaragua. Pero dicen que se podría reabrir el tema de la deuda estadounidense. Entonces, ¿cómo se podría llevarla a cabo a día de hoy, entonces? Perfectamente. Este es un tema donde bastaría que el Estado nicaragüense, el gobierno de Nicaragua, partiendo de la misma Asamblea Nacional, mande a realizar las acciones correspondientes para exigirle a los Estados Unidos que pague esta indemnización. Pero es posible que Estados Unidos, que se negó a cumplir con el dictamen de La Haya, ahora asuma otra posición. Digamos que esto se convierte en una batalla moral, política,
es legítima, jurídicamente es legítima. Y lo que hace es desenmascarar a los Estados Unidos como lo que son una potencia que decide hacer uso de las leyes cuando le conviene a sus intereses, pero no es respetuoso de las leyes internacionales. Bueno, sí, porque con este dinero se podría hacer mucho en Imagínate, Nicaragua. con ese dinero, Claro. con ese dinero Nicaragua lograría dar un salto en esta Dar un situación salto. que tenemos de pobreza, de extrema pobreza todavía. Y ahora hacemos una pequeña pausa, no se vayan, volvemos enseguida. Estamos de vuelta aquí en RT conversando con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Recientemente la FAO, Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación, felicitó a 38 países, entre ellos Nicaragua, por lograr con antelación el objetivo reto hambre cero. Además, las estadísticas demuestran que la pobreza se está disminuyendo. Entonces, ¿cómo estima estos logros y qué impulso se necesita para seguir mejorando las cifras? Sí. Yo pienso que este es un asunto de compromiso solidario, compromiso con la justicia, compromiso con el cristianismo, porque nuestro pueblo es un pueblo cristiano. Todos nos decimos cristianos, ¿ya? Pero lo que cuesta actuar como cristianos, o todos nos decimos amantes de la justicia, y lo que cuesta actuar apegados a la justicia. Y el principio de la justicia, el cristianismo nos dice que hay que acabar aquí con la extrema pobreza y con la pobreza. Y esto lo hemos asumido nosotros de lleno. Desde que llegamos al poder en 1979, lo primero que hicimos fue entregarle tierra a los campesinos. Le dimos tierra con una reforma agraria como nunca en la historia de este país. Yo diría que la reforma agraria en Nicaragua es la reforma agraria más profunda que se da en América Latina después de la reforma agraria que se produjo en Cuba. Fue aquí en Nicaragua. Y todas las reformas que se dieron en el campo económico y las reformas que se dieron en el campo social, en el campo de la educación, de la salud, etc., fueron inmensas. Y la guerra impuesta por los Estados Unidos, por el presidente Reagan, lógicamente se convirtió en un freno para todo eso que veníamos avanzando de manera bastante acelerada. Y luego vino el periodo de los gobiernos neoliberales con el respaldo de los Estados Unidos, con el respaldo de los europeos, y ya vemos los resultados. Regresamos nosotros al gobierno a través de los votos y lo que hicimos fue asumir de nuevo los compromisos que habían quedado interrumpidos en su ejecución porque habían llegado al gobierno las fuerzas antagónicas de los sectores populares. Entonces nosotros asumimos el compromiso y hemos venido trabajando en una cantidad de programas donde en primer lugar hemos colocado a la mujer en el sector productivo y lograr que la mujer que está en el campo, porque todavía Nicaragua tiene la suerte de que buena parte de la población, yo diría casi la mitad de la población está en el campo o está de cara totalmente al campo en la frontera de los sectores agrícolas, ganaderos de nuestro país. Aun cuando tenemos ya una concentración bastante grande de nicaragüenses aquí en Managua, ¿ve? Pero hay mucha gente todavía en el campo, muchas mujeres en el campo, ¿ve? Y a esas mujeres se les está dando el poder de contar con los recursos para producir, para convertirse en sujetos productivos, en sujetas productivas, y que desde esa nueva condición económica social puedan en primer lugar resolver el problema de la alimentación de sus hijos, en primer lugar, y luego ir comercializando y ir abriendo redes de comercio, ir organizándose en cooperativas. Y ahí tenemos muchos programas, como el programa Hambre Cero, que le entrega los instrumentos para trabajar a las mujeres.
El programa Osura Cero, que va también hacia las mujeres que tienen su pequeño negocito. Y entonces, en la medida que la mujer paga el crédito sin intereses, entonces luego se le duplica el crédito. Y esto se convierte en un estímulo y se vuelve un crédito revolvente. Revolvente y también que va siendo cada día más alto el crédito. La educación, la salud, indiscutiblemente que logramos nuevamente abrirlas, que se venían cerrando, se venían privatizando la salud, la educación. Esto logramos nuevamente abrirlo. Y aprendiendo de todo lo que ha sido nuestra lucha en el periodo más duro, digamos, cuando enfrentamos a la tiranía de Somoza, después periodo muy duro de 1979 al 80, al 90, la guerra impuesta por Estados Unidos. Luego, desde la oposición, nosotros luchando durante 17 años. Todo esto ha sido una enorme escuela. Y yendo nosotros hacia los jóvenes siempre, no descuidando a los jóvenes. O sea, la juventud ha sido una cantera permanente del Frente Sandinista en estas luchas que se han venido librando. En los 80, desde el gobierno, desde el poder, en el 90 en adelante, luchando desde abajo. ¿Con quiénes? Con la juventud, con los trabajadores, con las mujeres, con los campesinos. Y retomando esta batalla, ahora que estamos nuevamente en el gobierno desde el año 2007, incorporando a la juventud. Y qué mejor manera de incorporar a la juventud que abrir las puertas de la educación que se venían cerrando, que se venían estrechando, que se venían privatizando. Bueno, y la salud también, que es otro servicio básico que se venía privatizando igualmente. Y de toda esta experiencia logramos lo que difícilmente se logra en los países latinoamericanos que están en este tipo de modelo, modelo democrático liberal, el nuestro, pues, el que tenemos en la mayoría de los países latinoamericanos. Optamos, es cierto, por cristianismo, socialismo, solidaridad, pero nuestro modelo no es un modelo que esté dentro del marco de lo que es el modelo tradicional socialista, sino que de acuerdo a lo que es nuestra realidad económica, de acuerdo a lo que es nuestra historia, finalmente nosotros iniciamos esta nueva batalla, en esta nueva etapa, articulando y consolidando una gran alianza entre los trabajadores, los campesinos, los productores del campo, los productores de la ciudad, pequeños, medianos y grandes, los empresarios, pequeños, medianos y grandes, todos en un gran frente de lucha nacional. Y esto le ha dado una estabilidad enorme al país. Nos ha permitido potenciar todos los esfuerzos y la generación de la riqueza, orientando parte de esos beneficios hacia los programas de orden social para combatir la pobreza, para erradicar la extrema pobreza, para erradicar los bolsones que tenemos todavía de población en situación altamente precaria. Bueno, una de las medidas que podría propiciar el desarrollo en Nicaragua sería la construcción del canal de Nicaragua. Ya existe el acuerdo con un empresario chino. Bueno, ¿cuál será el siguiente paso? Sí. Sobre el canal hay una empresa que está instalada en Hong Kong y al frente de la misma se encuentra un empresario de la República Popular China, Wang Jin, y él lo que viene es promoviendo lo del canal, viene ya desarrollando acciones como son los estudios de factibilidad, contratando empresas sumamente reconocidas en el mundo, empresas norteamericanas, empresas europeas, empresas de diferentes regiones, para tratar el tema del medio ambiente, por ejemplo, para desarrollar los estudios de factibilidad del canal. Inversiones muy grandes que Nicaragua no podría hacerla. Pues, o sea, Nicaragua por sí ante sí no tiene recursos para desarrollar un proyecto de esas magnitudes. Incluso yo diría que este es un esfuerzo que tiene que llevar a la participación de la comunidad mundial.
Pero lo importante es que tenemos, digamos, ya se ha creado pues esta empresa y tenemos ahí a un dirigente empresarial con mucha iniciativa, con mucho espíritu, con mucho contacto y que va organizando el trabajo. De tal manera que ya hay fecha, digamos, para que el estudio de factibilidad esté listo, que sería el próximo año, digamos, para mediados de año o para el finales del tercer trimestre del próximo año, ya estaría el estudio de factibilidad. Ya estando el estudio de factibilidad, el siguiente paso es empezar ya la obra de la construcción. Yo insisto, sí, y como lo manifestaba recientemente, que un proyecto como este no debe alejarnos de lo que es el programa de desarrollo humano que tiene Nicaragua. Es decir, no se trata ahora de que vamos a dejar la agricultura, que vamos a dejar la producción de alimentos, vamos a dejar la ganadería, vamos a dejar la pequeña industria para correr todos hacia el canal. Sería grave para Nicaragua eso, porque entonces nos convertiríamos en países que tendríamos que empezar a importar todo, desde los alimentos. Es decir, que es la tragedia que han vivido países con muchos recursos y que no existió la visión de colocar esfuerzos y recursos en los proyectos para buscar cómo producir más alimentos y ser autosuficientes en los alimentos, sino que se fueron todos estos proyectos a depender de la riqueza que estaba generando esa explotación y a importar todos los alimentos. Un ejemplo claro lo tiene Venezuela y el desafío que planteó Chávez, cómo lograr que Venezuela se convierta en un país que produzca alimentos, un país con industria, un país porque tiene las posibilidades, tiene los recursos. Entonces, aquí no se trata de que vamos a irnos todos ahora para el canal. No podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y más bien, tener en el canal un soporte para contar con más recursos, para invertir esos recursos en lo que estamos haciendo y que eso nos permita incrementar la productividad, a darle más fortaleza a la agroindustria, agregarle más valor, por lo tanto, a los productos que Nicaragua ya tiene una experiencia, tiene una cultura en su pueblo desarrollada y donde lo que faltan son más recursos para poderle darle más valor y elevar las capacidades productivas también de todos estos productos. Es decir, esto ayudaría indiscutiblemente a fortalecer el plan de desarrollo humano al cual no podemos renunciar bajo ninguna circunstancia, más aún cuando nos damos cuenta que en el mundo cada día los alimentos son más costosos, son más caros, y entonces tenemos el privilegio de contar con tierra, con agua y con una población con cultura campesina que está ahí arraigada todavía. Sí, se calcula que esta construcción podría aumentar el PIB del país 3 o 4 veces en los próximos años, entonces, sí, sin mencionar lo que... Sí, tendría un impacto muy grande, pero como digo, lo importante aquí es saber administrar lo que sería ese ingreso. ¿Para qué? Para que ese ingreso tenga un impacto, no solamente en lo que es la protección del medio ambiente y la recuperación del daño ambiental que provoca una obra como esta, sino también que nos permita colocar recursos en las zonas que ya han sido afectadas por la pobreza, donde el campesino ha ido a botar los bosques para poder sembrar, a falta de un apoyo de parte de los gobiernos que nos han precedido para poder producir en condiciones que no lo obligan a andar buscando tierras por todos lados. Entonces nos permitiría contar con recursos para proteger el medio ambiente, para repoblar los bosques, para salvar las fuentes acuíferas e igualmente para, por lo tanto, multiplicar las capacidades productivas de nuestro país y que donde hoy estamos sin riego tengamos sistemas de riego, que un sistema de riego es costoso instalarlo, no tenemos recursos para hacerlo ahorita en todo el país,
dependemos del régimen de lluvia anual. Entonces, ya con sistema de riego, lógicamente, tenemos más garantizada la producción de alimentos y colocar esos alimentos en el mercado interno para el pueblo y exportar también, porque sabemos que hay un mercado internacional. Además, los medios dicen que la construcción del canal está relacionada con otras iniciativas importantes. Bueno, dicen que se está planeando la construcción de ferrocarril u otro aeropuerto. ¿Tiene el gobierno esos planes? Sí. Aquí en Nicaragua le hace falta todavía un puerto de aguas profundas en el Mar Caribe. No lo tenemos. Los puertos que tenemos son puertos, digamos, pequeños. Entonces está planteado este puerto, la construcción de un puerto en el Mar Caribe, un ferrocarril, un oleoducto, y desarrollar también aeropuertos, zonas libres, todo lo que trae pues, un proyecto como este. Igualmente una refinería que se está trabajando con Venezuela. Esta refinería, con el presidente Chávez, fuimos allá a colocar la primera piedra y ahí la obra va avanzando, viene avanzando. Y con Brasil tenemos por desarrollar una planta hidroeléctrica también, que es de los proyectos grandes pues, que estaría desarrollando Nicaragua. Es decir, un conjunto de proyectos de un impacto muy grande, pero que deben servir como pilares del programa de desarrollo humano que tiene el país y no que vengan a sustituir al programa de desarrollo humano, porque sería fatal para Nicaragua. Sino al contrario, la lógica tiene que ser, bueno, estas son bases de sustentación que nos van a ayudar a mejorar las condiciones de vida del pueblo nicaragüense, partiendo de mejorar las condiciones productivas del pueblo nicaragüense, partiendo de mejorar la calidad de la educación, partiendo de mejorar la calidad de la salud, con todos esos beneficios que traerían estos proyectos. Bueno, además, tras firmarse el acuerdo con el empresario chino, en los medios aparecieron cierto tipo de especulaciones, lo tachan de misterioso. Bueno, ¿cómo se podría explicar estas especulaciones acerca de su persona, de su opinión? Es lo normal, es normal que siempre se especule, ¿no? Pero la verdad es que el empresario está ahí, incluso yo lo presenté aquí, les dije, aquí lo tienen al empresario, que lo vieran, que lo tocaran, que lo escucharan, porque se pensaba que no existía el empresario, es lo primero que se pensaba, que todo era una fantasía, que todo era un invento. Entonces, bueno, vino el empresario aquí, habló, explicó el proyecto y el trabajo que están desarrollando, presentó a representantes de las empresas que él ha venido contratando para que vayan laborando alrededor del proyecto. Entonces estamos hablando de un proyecto que cuenta con el respaldo de la población nicaragüense, también cuenta con el respaldo de los empresarios nicaragüenses. Ellos tienen alguna preocupación sobre el tema de las propiedades que se verían afectadas a lo largo del trayecto. Son temas que nosotros estamos dispuestos, lógicamente, a buscarle solución y tenemos experiencia para encontrar solución a temas de la propiedad aquí en Nicaragua. Pero en general yo diría que este es un proyecto que cada día cobra más factibilidad en Nicaragua, cobra más viabilidad en Nicaragua y se hace necesario para el comercio mundial. Recientemente los medios occidentales publicaron un artículo donde decían que el interés de Rusia hacia Nicaragua presenta una amenaza para Estados Unidos. ¿Por qué cree que ellos empezaron a preocuparse por su influencia en la región? Aquí mucho se habla de que la época de la Guerra Fría ya pasó. Y yo estoy convencido, y creo que la mayor parte del planeta está convencida que ya pasó la época de la Guerra Fría. Pero todavía hay gente en los Estados Unidos que se quedó con esa mentalidad de Guerra Fría. Están todavía con esa concepción, con esa visión del mundo de la Guerra Fría. Y cuando
ven Rusia, Nicaragua, inmediatamente piensan Unión Soviética, Nicaragua, año 1979. ¿Ve? Entonces, son, digamos, mecanismos totalmente conservadores que están ahí, que ahí quedaron. Ellos quedaron atrapados en el pasado. Los que hablan de esa manera, los que piensan de esa manera, sencillamente quedaron atrapados en el pasado de la Guerra Fría. Siguen viviendo atrapados y van a morir ahí. Yo no veo cómo ellos puedan salir adelante. Porque las relaciones que estamos desarrollando nosotros con la Federación Rusa y las que desarrollamos entonces, eran relaciones donde el ejemplo, digamos, el ejemplo extraordinario de ver una potencia como era la Unión Soviética, con el respeto que trataba a Nicaragua, un país pequeño, que no es ninguna potencia económica ni potencia militar, una potencia moral, una potencia revolucionaria, pero no era una potencia militar ni económica, el respeto. O sea, yo tuve la oportunidad, el privilegio de reunirme con los dirigentes soviéticos en aquella época, Brezhnev, Chernenko, Andropov, también cuando llegó la perestroika con Gorbachev, también tuve la oportunidad de conversar con todos ellos. Y desde el primero que me recibió, ¿ve?, hasta el último que me recibió, siempre con un gran respeto en cuanto a respaldar lo que Nicaragua estaba haciendo. Nunca nos dijeron cómo debíamos desarrollar nuestro modelo político, económico, social. Nunca nos dijeron cómo debíamos desarrollar nuestras relaciones internacionales. Nunca nos dijeron que lleváramos una política agresiva en contra de los Estados Unidos. Al contrario, más bien yo sentía, buscando cómo llamarnos a la reflexión, al cuidado, a la ponderación. Claro, la larga experiencia que tenían los dirigentes soviéticos, desde Brezhnev hasta Gorbachev. En esta nueva etapa, en la que nos vinculamos con la Federación Rusa, que fue el corazón de la Unión Soviética, indiscutiblemente, y fue el corazón también de la defensa de la humanidad frente al nazismo. Sin Rusia no nos podemos imaginar al nazismo derrotado. No lo podemos imaginar al nazismo derrotado. Y bueno, en esta nueva etapa en la que venimos desarrollando relaciones, fortaleciendo relaciones, igual, relaciones de respeto, de relaciones de cooperación, relaciones donde una potencia como la Federación Rusa, pues trata con respeto a Nicaragua, donde el intercambio, la cooperación que se da es de forma incondicional, no es condicionada. Porque ese es otro problema de las potencias imperialistas y proimperialistas, es que todo lo que ellos quieren negociar o quieren aportar, todo bajo la condicionalidad. Entonces, sencillamente sigue privando la política esclavista. En el fondo sigue privando una política esclavista. En cambio, en la Federación Rusa no existe esa actitud, no existe ese comportamiento, es de respeto. Y nosotros eso lo reconocemos, lo valoramos mucho. Y como te decía, aquí estos que gritan de esa manera no están viendo que estamos en una nueva etapa de la humanidad, que la Guerra Fría ya quedó enterrada, que la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo es una lucha mundial, donde nos unimos. Acaba de haber una reunión en Moscú, allá en la Federación Rusa. Allá fueron delegados nuestros a la reunión. Estuvo el presidente Putin haciendo un discurso. Está la jefe de la DEA ahí. El tema, el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces,
Claro, los que se quedaron en la época de la Guerra Fría, pues irán a juzgar a Obama como un comunista porque está mandando a la jefe de la DEA a una reunión a Moscú a reunirse con los especialistas de la Federación Rusa y de la comunidad mundial que llegaron ahí y donde el presidente Putin le hizo un mensaje a fondo sobre el tema. Entonces, son relaciones que vienen desde hace muchos años indiscutiblemente. Miles de nicaragüenses estudiaron allá en la Federación Rusa. Nicaragua tiene una de las poblaciones donde hay más ciudadanos que hablan el ruso precisamente porque vivieron allá, estudiaron allá. Unos se casaron con rusas, las trajeron, otros se quedaron allá casados con rusas o mujeres que se quedaron allá y viceversa, ¿no? Entonces, una relación que fue más allá de lo estrictamente formal y pasó al plano profundamente humano desde aquellos años y que hoy la hemos retomado con el mismo calor, con el mismo respeto, con el mismo cariño, con el mismo aprecio que le tenemos a ese gran pueblo que es el pueblo ruso y a sus autoridades, a su presidente, el compañero Putin, y el primer ministro Medvedev, con el cual tuvimos la oportunidad también de encontrarnos cuando fuimos a Moscú. Bueno, señor presidente, muchas gracias por esa entrevista, por haber encontrado tiempo para nosotros. Gracias a ustedes. Es gran honor para nosotros. Gracias a ustedes y un saludo para la audiencia de RT. Así es, RT. Y siempre bienvenidos a Nicaragua. Gracias. Ha sido el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Gracias por su atención.